Salut à tous, bienvenidos a Je m'appelle Ainsi Peu. El día de hoy vamos a ver la hipótesis en futuro, l'hypothèse au futur. On y va. Bueno, antes de iniciar con la clase de hoy, recuerda que si deseas hacer nuestro curso virtual en directo, es decir, con el acompañamiento del profesor o profesora, me puedes escribir al WhatsApp que aparece en pantalla en este momento. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, la hipótesis en futuro. Para poder hacer una hipótesis en futuro en francés vamos a necesitar que conozcas muy bien el imperfecto o l'imparfait y el condicional presente. Vamos a escribir la estructura de lo que sería una hipótesis en el futuro, ¿vale? Entonces vamos a poner el sí, como siempre, la hipótesis inicia con el sí. Luego vamos a poner en color naranja lo que sería l'imparfait, ¿no? Que sería el imperfecto, l'imparfait. Y ahora vamos a colocar lo que sería el conditionnel présent o condicional presente, ¿no? Especifico presente porque recuerda que también está el condicional pasado. Acá usaremos el condicional presente. Como te dije al inicio, debes ya tener muy claro lo que es l'imparfait y el conditionnel présent. Si no tienes claros alguno de estos dos temas, te invito a que veas en mi canal de YouTube. Tengo ya esas clases, esos temas por aparte. ¿Listo? Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Entonces, vamos a hacer primero la hipótesis en español y luego la pasamos al francés para poderlo entender mucho más rápido, más fácil. Entonces, a ver, una hipótesis, si tú te concentraras, y ahí vamos a poner condicional presente, si tú te concentraras, tú perderías menos tiempo, pongamos menos tiempo. Muy bien, si tú te concentraras, tú perderías menos tiempo. Bueno, algo también que quiero aclarar acá es que recuerda que el imperfecto puro, pues en realidad, o sea, si yo tengo un verbo en imperfecto, sin el sí, se supone que significa, pues es un pasado, ¿no? Voy a hacerte un ejemplo con cualquier verbo. Pongamos el verbo avoir, el verbo tener por acá. Entonces, si yo digo j'avais, que esta es la conjugación del verbo avoir en imperfecto, al sujeto je, pero si pongo el sí antes, pues ya la cosa cambia. Bueno, como tal la traducción es lo que cambia, porque en sí el verbo, pues el imperfecto no cambia, sigue siendo el mismo imperfecto. Pero la traducción cambia. Bueno, esto lo vimos ya, obviamente, ya lo vimos cuando vimos la hipótesis en pasado, que utilizamos el plus que parfait, sucedía lo mismo, ¿no? La traducción cambia. Ahora bien, en la primera dice, dice j'avais, significa yo tenía. Esto es como tal una traducción de un imperfecto puro. J'avais, yo tenía. ¿Listo? Yo tenía. Es un pasado imperfecto, ¿no? Pero si colocamos el sí antes de una frase en imperfecto, la traducción al español cambia. Ya no significaría yo tenía, significa si yo tuviera o si yo tuviese. Cualquiera de las dos pues es lo mismo. Si yo tuviera o si yo tuviese, ¿vale? Cualquiera de las dos te pueden servir como traducción. ¿Listo? De hecho, aquí el español es un poco más complejo, ¿no? Pero mira que en francés yo tengo el imperfecto, lo puedo utilizar para estas dos situaciones. Puedo utilizarla para expresar un pasado que puede ser un hábito o un pasado que se desarrollaba, pues una acción que se desarrollaba en ese momento del pasado, como yo jugaba, yo tenía, yo era, yo estaba, ¿cierto? Eso es el imperfecto puro. Pero si yo coloco el sí de la condición antes de una frase en imperfecto, pues mira cómo la traducción me cambia. Ya al español es otra cosa. Si yo tuviera, si yo tuviese, si yo jugase, si yo jugara, ¿cierto? Entonces mira como en francés con un solo tiempo tengo pues, técnicamente dos opciones en el español, así que esto es mucho más fácil en francés, ¿no? Bueno, ya teniendo esto en claro, ahora sí continuamos con nuestra hipótesis en futuro en francés. Vamos a intentar traducir en línea recta esta frase que puse en español. Vamos a poner aquí pues unas líneas como para que veas cómo podemos traducir esto en línea recta, ¿no? Entonces empezamos con el sí. Bueno, el sí de la condición, pues esto nunca va a cambiar. Ya, listo.
deberíamos apostrofar el sí si el sujeto empezara en vocal o en H, pero pues no es el caso, el tú no empieza en vocal ni en H, así que pues no hay que apostrofar. Lo digo para que lo tengas en cuenta. Entonces, bueno, vamos a poner en color naranja lo que es el imperfecto. Entonces, si tú te, esto es igual en español y en francés, el sujeto tu y el pronombre reflexivo te, si tú te, si tú te. Ahora vamos a ver el verbo concentrar. Recuerda que es imperfecto, debemos usar el imperfecto con el sí. Entonces, ¿cómo conjugo el verbo concentrar al imperfecto? Entonces, vuelvo y digo, acá ya tienes que conocer el imperfecto. Recordemos rápidamente cómo conjugo en imperfecto. Tengo que conjugar en presente simple al sujeto nu, retirar la ONS, esa es mi base, y a partir de esa base coloco las terminaciones propias del imperfecto, que son AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. ¿Listo? Ahora bien, el verbo concentrer, que es concentrar, entonces quedaría en presente, quedaría, vamos a hacerlo rápidamente. Entonces vamos a poner concentrer, este es el verbo en infinitivo, ¿no? Concentrer. Ahora voy a conjugarlo en el nous al presente simple, entonces nous concentrons. Entonces, si yo retiro, como te expliqué, si yo retiro la ONS, ¿qué me queda? Pues la base. Entonces, vamos a colocar la base. Entonces, concentre hasta la R. Ahora, ¿qué terminación del imperfecto colocaría acá? Tengamos en cuenta que el sujeto es tú. Así que coloco la segunda terminación, que es AIS, ¿no? Entonces, concentre. ¿Listo? Concentre. Vamos a borrar acá. Entonces, si tú te concentraras, si tú te concentré, ahora viene coma, vamos a poner ahora el condicional present. Ahora bien, la pregunta es, ¿y cómo conjugo en condicional presente? Ya deberías saberlo, si no, te invito a que veas la clase de condicional presente primero. Pero bueno, rápidamente, condicional presente, ¿cómo se conjuga? Con la base del futuro y la terminación del imperfecto. Entonces, el verbo perder, vamos a ponerlo acá en infinitivo, perdre, esto sería el verbo en infinitivo que significa perder, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cómo hallo la base del futuro del verbo perdre? Entonces, la base del futuro, los verbos regulares, es el mismo verbo en infinitivo, para los regulares. En este caso, el verbo perdre es regular, pero hay que eliminarle la E. O sea, eliminamos la E. ¿Por qué la eliminamos? Bueno, porque es vocal y las terminaciones del futuro simple, pues todas inician en vocal, así que como para no tener ahí un conflicto fonético. Entonces, simplemente eliminamos la E en este caso. Y ahora vamos a colocar nuestra base. Ya tenemos la base que sería perdre. Bueno, no voy a colocar la terminación del futuro porque si no sería futuro. Tengo que colocar la terminación del imperfecto para que se convierta en condicional presente, ¿cierto? Recuerda, condicional presente, base futuro, terminación del imperfecto. ¿Cuál es la terminación del imperfecto para el sujeto tú? Bueno, la misma que habíamos hecho ahorita, AIS. Entonces ponemos AIS. Tu perdrais, y bueno, menos, ya esto es vocabulario, moins, y ponemos tiempo, moins de temps. Entonces, si tú te concentres, tu perdrais moins de temps. Si tú te concentraras, tú perderías menos tiempo, ¿sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Borramos. Muy bien, ya he copiado entonces otro ejemplo. Bueno, lo dividí en dos porque a lo largo pues no cabía. Entonces, bueno, tenemos, si nosotros nos levantáramos temprano, nosotros llegaríamos a tiempo, ¿cierto? Entonces vamos a de nuevo a traducir en línea recta. Entonces, bueno, ponemos el sí de la condición, igualito. Vamos a poner ahora el imperfecto, l'imparfait. Entonces, el sujeto nosotros, pues tenemos el nous, no hay pierde. Si nous, tenemos el pronombre reflexivo nos, que también en francés es nous, así que no hay pierde aquí tampoco. Si nous, ahora viene el verbo levantar en imperfecto. Entonces, ¿cómo sería el verbo levantar? El verbo levantar es lever, ¿sí? Lever, o bueno, se lever, si lo tenemos en cuenta como pronominal. Se lever, que es levantarse. Se lever, pongámoslo aquí en infinitivo. Se lever, que es levantarse. Entonces, ¿cómo conjugo en imperfecto? Recuerda, conjugamos al nous en presente simple, entonces quedaría nous nous levons,
retiramos la ONS, obtenemos la base, que sería en este caso les, y colocamos la terminación del imperfecto, en este caso del sujeto nous, del sujeto, ojo, no el pronombre, del sujeto. Entonces, nous levions, que sería I-O-N-S. Si nous levions, bueno, temprano, ¿cómo se dice temprano? Se dice tôt. ¿Listo? Avec accent circonflexe, con acento circunflex en la O, ¿no? Si nous levions tôt, coma, ahora vamos con la frase del conditionnel présent. Nosotros llegaríamos a tiempo. Entonces en azul tendríamos nosotros, que es nous, y ahora vamos a ver cómo sería el verbo llegar en condicional presente. Entonces, el verbo llegar vendría siendo arriver en infinitivo. ¿Y cuál sería la base del verbo arriver en el futuro simple? Entonces es un verbo regular, así que la base es el mismo en infinitivo. No termina en E, así que no tengo que eliminarle nada. Simplemente el verbo en infinitivo es la misma base, en este caso del verbo arriver. Entonces, nous arriver, y ahora tenemos que agregarle la terminación del imperfecto para que sea condicional presente, ¿cierto? Entonces, ¿qué terminación coloco? Como ya lo dijimos, la terminación del imperfecto del sujeto nous sería IONS. Entonces, nous arriverions. Y a tiempo, pues sería à l'heure, que es como a la hora, pero es el equivalente de decir llegar a tiempo. Llegar puntual es arriver à l'heure. ¿Listo? ¿Cómo quedó? ¿Qué haría? Si nous levions tôt, nous arriverions à l'heure. Si nosotros nos levantáramos temprano, pues nosotros llegaríamos a tiempo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en conclusión, la hipótesis en futuro en francés utiliza el sí de la condición, luego el imperfecto y finalmente el condicional presente. Bueno, algo que aclarar acá, el condicional presente no necesariamente tiene que ir al final, puede ir al inicio. Por ejemplo, yo puedo decir, nosotros llegaríamos a tiempo si nosotros nos levantáramos temprano. Es decir, aquí el orden del condicional presente, si va al final o va al inicio, no afecta la coherencia de mi hipótesis. ¿Listo? No la afecta en nada. Lo que sí tiene que estar junto sería el sí con el imperfecto. Eso sí es obligatorio que vaya junto. O sea, que el imperfecto siempre va después del sí. ¿Vale? Pero el condicional presente puede ir iniciando frase o finalizando la frase, como tú prefieras. Ahora voy a dejarte algunos ejercicios para que los resuelvas y los pongas en los comentarios la respuesta y así yo poderte calificar, corregir o felicitarte si todo está bien. Muy bien, ya tenemos en pantalla entonces dos ejercicios, están en español, tú debes traducirlos al francés lógicamente. Si yo ganara la lotería, entonces acá tenemos el yo ganara, vendría siendo la frase en imperfecto. El verbo ganar en infinitivo es gagner. Te lo pongo en infinitivo pues para que partas de algo para trabajar. Si yo ganara la lotería, yo compraría una casa. Entonces aquí tenemos el condicional, ¿no? Yo compraría. Entonces vamos a colocar el verbo comprar en infinitivo que es acheter. ¿Listo? Ahí te doy ese verbo para que puedas trabajar a partir de él. Muy bien, en el segundo ejercicio tenemos, si yo no te amara, yo no haría tantos esfuerzos por ti. Entonces vamos a colocar de nuevo la frase. Ojo que aquí tenemos negación. Negación y aparte de la negación tenemos un pronombre reflexivo. Así que bueno, ten en cuenta cómo organizarlo. Acá pues va a quedar prácticamente en línea recta, pero pues para que tengas en cuenta con la segunda negación, el pas. Acuérdate que en español no existe esta segunda negación, en francés hay que poner negación ne y negación pas, lógico, ¿no? Entonces el verbo amar pues sería en infinitivo aimer, ¿cierto? Y la frase en condicional que también está en negación, yo no haría, el verbo hacer en infinitivo sería el verbo faire. Entonces bueno, te he puesto los verbos en infinitivo, lo que está en naranja lo conjugarás en imperfecto y lo que está en azul lo conjugarás en condicional presente. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Si te gustó la clase, demuéstralo dándole like a este video. Coméntalo, cualquier cosa, tenlo por seguro que te voy a responder. Suscríbete si aún no lo has hecho y dale click a la campanita para que no te pierdas de futuros videos. No siendo más, nos vemos en la siguiente clase. A la próxima.